Este panel lo conforman profesionales comprometidos con la gestión municipal, a quienes agradecemos compartir sus experiencias con todos nosotros. Dejamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se articulan los distintos niveles de gobierno nacionales, provinciales y municipales para la aplicación de programas de mejoramiento del hábitat en un territorio dado? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que enfrentan las gestiones municipales en términos de hábitat y desarrollo urbano? Presentamos entonces a Mónica Viviana Girelli, licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, secretaria de Desarrollo Territorial del municipio de Avellaneda. Además, también nos acompaña Cristian Poxinok, licenciado y profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, subsecretario de Hábitat del municipio de Lomas de Zamora. Lo acompaña Cecilia Noguerol, responsable técnica de la Cooperativa de Trabajo Unamuno. Acompaña también Juan Duarte, licenciado en Urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, especialista en políticas de suelo urbano del Lincoln Institute of Land Policy, actual secretario de Planeamiento, Hábitat y Vivienda, municipio de Villa Gesell, ex director nacional de Política de Suelo y Regularización Dominial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Presentamos a Cristian Poxinok y Cecilia Noguerol. Buenas, ¿cómo están? Me presento, yo soy subsecretario de Hábitat. En este caso traje y me acompaña Cecilia Noguerol, que es la responsable técnica e ingeniera civil de la Cooperativa de Trabajo Campo Unamuno. Me parecía importante, y en eso agradezco, además de la invitación que nos llegó como municipio, la posibilidad también de que esté sentada acá arriba de la mesa, como expresión también de una complementariedad de la manera en que pensamos y llevamos adelante la política pública en el municipio, al menos en lo que hace a una materia específica, que es un aspecto que se mencionó al pasar, pero que es estrictamente y algo más localizado y puntual, que son los mejoramientos habitacionales, ¿sí? En eso traté de tomar la consigna, el título del panel, experiencias locales, llevándolo a algo bien puntual y concreto, ¿sí? Y en esto, pensando en que también, como decía la compañera, se viene llevando adelante desde el municipio una política que tiene que ver con la construcción de los complejos de vivienda. En esto, lo digo rápidamente, arrancamos la gestión en el año 2020 con 40 viviendas sin entregar de un viejo Procrear del año 2015, prácticamente sin ningún proyecto en ejecución en materia de soluciones habitacionales, y hoy día estamos con la ejecución, y de hecho ya entregamos bastante, pero casi 1.500 viviendas nuevas en construcción, algunas de carácter del histórico Procrear y otras en términos del casa propia, en lo que es toda la cuenca Matanza-Riachuelo, zona de las cercanías de barrios incluidos en la causa Mendoza. En esto también se llevaron adelante o se sigue desenvolviendo toda otra política de regularización dominial que también adquirió una potencia mucho más fuerte de lo que se venía realizando. Y tal vez ahí uno de los ejes es no solo la aplicación de lo que fue la ley Pierre, sino el salto que produjo la aplicación de la prescripción administrativa en los barrios de Lomas de Zamora, ¿no? Que no era una herramienta que estaba utilizándose de esa manera para regularizar las viviendas familiares, sino otro tipo de lotes o en otro sentido, y eso también supuso un salto cualitativo de magnitud, ¿no? Que es un instrumento que en eso la provincia de Buenos Aires tuvo un acompañamiento fundamental y que tuvo que ver mucho con capacitación también interna hacia el interior del municipio y de comprensión y dimensionamiento de la escala que podía llegar a adquirir la regularización dominial en los barrios. Ahora bien, en esto y en función de la experiencia puntual, desde la Secretaría de Hábitat, que se crea en marzo del 2020, se crea la Secretaría, a los 10 años arranca la pandemia, a los 10 días, fue ahí muy inmediato, hubo que readecuar muchos proyectos, pero sí tuvimos 4 lineamientos muy claros desde la Secretaría, entre ellos trabajar en la integración de los barrios populares, son más de 65 los barrios populares que hay, eso implica más de 90.000 familias, y
Fortalecer como segundo punto a la economía popular, en eso dentro de las características que tenemos como Secretaría, además de tener la Subsecretaría de Tierras, de Hábitat en la que pertenezco, también tenemos una Subsecretaría de Asociativismo. Por el otro lado, la promoción de la participación comunitaria, y hay un lineamiento que tiene que ver con la adecuación de la normativa existente a las necesidades territoriales o del barrio. Y hago hincapié en esto último también porque en el momento en el que empezamos a trabajar con la política de casa propia o de los mejoramientos habitacionales, nos encontrábamos con una serie de problemas o una serie de escollos, ¿no? Que entre ellos, tal vez el principal, tenía que ver con que toda la política que se venía desplegando de mejoramientos o de construcción de complejos de vivienda, en general requiere como requisito básico la disposición de tierra pública, sea de carácter nacional, provincial o municipal. Lo que nos pasó en el marco de la causa Mendoza y en lo que es Campo Unamuno, que es un sector de Villa Fiorito que comprende más de 11 barrios con 3.000 familias y 9.500 habitantes, es que, claro, el proceso de regularización dominial que veníamos llevando adelante desde el municipio fue mucho más rápido que las soluciones habitacionales que teníamos que estar dándole respuestas. Y ahí había relevamientos, censos preexistentes y familias que estaban esperando las casas hace más de 15 años, algunas de ellas, que en algún momento las relevaron y que se encontraba ahí algún inconveniente en torno a cómo hacer para encontrarle la vuelta. En eso me parece esa importancia de adecuación en última instancia de lo normativo, digamos, de sortear cualquier tipo de limitación, al menos que tuviera que ver con el dominio, para poder adecuar el programa a las propias características que tuvo el territorio, ¿no? Y eso me parece que también contribuye a algo que hace a la demanda y deuda histórica que tenemos de vivienda en el conjunto de los barrios, ¿no? Porque si uno piensa que tenemos más de 65 barrios populares, uno va viendo la trayectoria de toma de tierras o de ocupación del territorio. No sé si es tan claro o no está tan nítida la imagen. El barrio que está a mi derecha, o a mi izquierda en realidad, es un barrio 1 de octubre. Ese barrio tiene ya 33 años. En ese barrio donde estaban las canchas en las cuales se ve a Diego Maradona haciendo jueguito o jugando en un potrero. Hoy día viven familias. 33 años tardamos en entregarle las escrituras a esa vivienda. Digo, tardamos en el colectivo como Estado nacional, provincial y municipal. Pero claro, en general los barrios aledaños, el Libertad, el DAM, el 17 de marzo, lo que se va viendo en el mapa, en general tienden a ser los hijos o los nietos de las familias que no lograban acceder a políticas de vivienda en los últimos 30 años, que por alguna limitación o restricción en torno a las condiciones de cómo se acceden a determinados programas, dejaba fuera a una gran parte de la población que era parte de la economía popular o de el desarrollo del trabajo en el ámbito de la informalidad, ¿no? En ese plano, todos estos barrios en general vienen de esa ausencia de política. En eso, la política que se pudo hacer con los mejoramientos y la adecuación de casa propia en mi barrio, lo que terminó haciendo es algo de lo que se comentaba en la mesa anterior, que tenía que ver con densificar también el uso del suelo urbano, ¿no? Desde marzo del 2020, un poquito más tarde, digamos, ya en octubre, cuando hubo el cambio de gestión en el Ministerio de Hábitat, una de las primeras tareas que hicimos fue volver a caminar una vez más estos barrios e ir identificando todas aquellas familias que vivían o que estaban más retrasadas en las condiciones de vivienda. Y cuando digo más retrasadas, digo viviendas que hacían, yo hace 17 años empecé a militar en uno de los barrios que están acá el 3 de enero, armando un bachillerato popular, una escuela de adultos hoy día, y siempre la persona que vivía al lado del bachillerato popular, el uruguayo, era la persona que estaba a cargo de la reparación de las redes internas del municipio, ¿no? Esa persona siempre vivió con el piso de tierra y las chapas, un rancho, y toda la vida, al menos desde que lo conocí, 17 años, en esas condiciones, ¿no? Otro caso lo mismo, hace 12 años, una esquina que se había incendiado, me acuerdo que fue a la noche, otro compañero del MTE, Sergio Sánchez,
y se había conseguido, había intervenido para conseguir alguna casilla de madera, parecidas creo que eran las que hacía Techo en su momento, ¿no? Y pudimos también llegar a esa familia detectándola caso a caso. El temor, claro, era entrar en esas viviendas o en esas familias y manejar y balancear las expectativas que uno podía llegar a generar teniendo la experiencia anterior de una deuda de más de 15, 20 años en torno a la vivienda, ¿no? Pero bueno, esta adecuación lo que se hizo, en última instancia, es poder mejorar ese uso del suelo, poder hacer mayor cantidad de viviendas y mejorar situaciones de hacinamiento y de condiciones de vivienda completamente críticas. En eso, el tipo de obra o de viviendas que se vienen trabajando requiere también una artesanía en el trabajo, en el desenvolvimiento, que ahí me parece que es necesario, en todo caso, hacer uso de todas las fuerzas de la comunidad, ¿no? Y en este sentido está también el motivo por el cual creo que tiene que estar también la cooperativa acá adelante, porque me parece que un desafío para trabajar es pensar mecanismos o instrumentos de cogestión, que implica pensar desde otra manera en torno a cómo se diagnostica, se formula, se ejecuta, se evalúa, se monitorea y se evalúa los distintos proyectos de integración sociourbana, ¿no? Y esto, cuando digo ese trabajo artesanal, implica pensar que abrir una casa, abrir una obra, abrir una vivienda, implica destapar una olla de un montón de conflictos de arrastre, ¿no? Cuando digo destapar una olla, es no solo una situación de déficit de vivienda, de hacinamiento, de encontrarte con 5 personas, 6, 7 personas viviendo en un cuartito de 4x4 con piso de tierra y en una letrina, sino que también abrís la vivienda y te encontrás con problemas que tienen que ver con adicciones, problemas de salud mental, falencias en torno al trabajo, que requiere este trabajo que comentaba la compañera, y es justamente la articulación con todas las áreas internas del municipio y una inteligencia que para mí ahí tiene que ver con resolver la manera en que también llegan las políticas públicas de los distintos organismos del Estado, tanto de nación como de provincia, ¿no? Porque a fin de cuentas son los territorios, los municipios, como también las organizaciones, las que terminan haciendo compaginar, si se quiere, los lineamientos de cada uno de los ministerios, ¿no? Uno termina como agarrando lo que tiene para resolver y adaptándolos a cuestiones particulares. Entonces, para mí ahí en eso, como para ir cerrando y dándole más paso y puntual a la cuestión de los mejoramientos y demás, para mí ahí el desafío tiene que ver en última instancia con, me había anotado 4 o 5 cuestiones, las digo lo más rápido que pueda. Primero, mejorar o ganar en escala este trabajo que se tiene con la economía popular o con las cooperativas. Cuando digo ganar en escala, pienso en la cantidad de viviendas que se están haciendo con cooperativas de trabajo, y el otro también con el tipo de obras que se vienen realizando, ¿no? Ahí me parece que ese es con el tipo de obra que te requiere también una capitalización de las cooperativas, ¿no? Y ahí hay una distinción muy, muy clara. Una cosa es construir viviendas o hacer obras desde el Ministerio de Desarrollo Social, que sale en carácter de subsidio, que tiene un sistema de rendición distinto, y otra cosa es ejecutar obras desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habla. Eso es una cuestión fundamental que te sostiene con una soga al cuello a las cooperativas o le permite tener una política de buena ejecución, de buena búsqueda de precios y de cumplimiento de las obras que tienen que realizar, que les permite tener un ahorro y capitalizarse, ¿no? Eso me parece que es un eje fundamental. La otra cuestión, como desafío para mí, tiene que ver con dar continuidad a estas políticas. Me parece que en eso, Monticelli antes comentaba esto de la organización, la lucha. Yo creo que en eso también tiene que ver con que las políticas tenemos que pensarlas y lograrlas, que terminen por hacer carne en el pueblo, ¿no? Que terminen de sentirse parte de estas políticas. Y para mí ahí hay una cuestión que tiene que ver con la metodología de trabajo. En general, este mapa que está, este cuadrito que está acá atrás, es expresión de una mesa de trabajo o una mesa de gestión territorial.
Estos son algunos de los actores que intervienen, ¿no? Independientemente de que esta mesa se desenvuelve en el marco de la causa Mendoza hoy día, pero que como municipio intentamos y la llevamos adelante en todos los barrios en los cuales se vienen teniendo procesos de regularización dominial o algún tipo de proyecto de complejo de viviendas. Y eso implica que las políticas terminan haciendo carne en los compañeros y las compañeras, en la medida también en que tienen certidumbre, claridad y acceso a la información, ¿no? Me parece como transparencia, al menos en los tiempos y en las políticas que vos querés o estás pensando desenvolver en los barrios, ¿no? Esa certeza, esa claridad, ese mapa en el tiempo, lo que permite hacer en última instancia es darle una línea de continuidad mucho más fuerte, porque está bien que las políticas públicas las desenvuelven los gobiernos que están a cargo de la gestión del Estado, pero a fin de cuentas los gobiernos y las personas pasan, o los funcionarios pasan, y los que siguen viviendo en el barrio son los vecinos y las vecinas que están ahí todos los días, ¿no? Y en última instancia, la política o la historia de cada uno de los barrios no arranca en marzo del 2020 cuando se abrió una Secretaría de Hábitat, sino que viene más de 33 años de toma de tierras o de producción social del hábitat o de la manera en la que querramos llamarla. En eso me parece información, claridad, certidumbre y trayectoria, me parece que es lo que permite también que se le dé continuidad independientemente de los cambios o de los vaivenes gubernamentales, ¿no? Así que eso, y le paso la palabra a Cecilia. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al municipio de Lomas por la invitación a esta mesa. En extensión a lo que ya agradeció a él, al resto de los actores. Un poco, como dijo Cristian al principio, queríamos contar la experiencia de gestión compartida entre la Subsecretaría de Hábitat de Lomas de Zamora y la Cooperativa de Trabajo Campo Unamuno para llevar a cabo uno de los programas de casa propia, pero que fue, quiero llegar acá, lo otro ya lo dijimos, de lo que fue el casa propia, pero en una línea que es casa propia en mi barrio, que como comentaba Cristian, tiene una particularidad que es trabajar en los lotes propios de cada familia y realizar mejoramientos habitacionales. En un primer convenio que ejecutamos, estos mejoramientos eran una denominada casa semilla, cocina, comedor, un dormitorio y un baño, con proyección a que después cada familia pudiera crecer en esa casa. Y ahora estamos con otros mejoramientos en obra, que por ahí son ampliaciones o núcleos húmedos, o también esto de la casa semilla. Lo que nos interesaba contar como experiencia local era cómo esta gestión compartida, cómo pudimos articular entre municipio y cooperativa para llevar adelante este proyecto. Acá hay un recorrido del proceso de trabajo que ahora contaré brevemente. Antes quería agregar algunas cuestiones. Cristian contó los desafíos como Estado municipal para llevar a cabo estas políticas de hábitat. Yo quería contarles un poco qué desafíos internos tuvo la cooperativa para poder realizar todo esto. La cooperativa nació en el 2016, es también producto de una organización barrial preexistente, de la mesa de trabajo de Campo Unamuno, y de cada barrio en particular, que luego, bueno, puede unirse para unificar sus demandas y que en un momento decide también, un poco a partir del descreimiento y otras políticas de vivienda y de hábitat que quedaron truncadas por distintos motivos, organizarse y ser ellos parte de la gestión de las soluciones o de la construcción de las soluciones mismas en la ejecución concreta de obras en el territorio, en el barrio del que son también habitantes y vecinos. Tenemos distintas líneas de trabajo, hoy vamos a contar del casa propia, pero hicimos mejoramientos habitacionales con la Secretaría de Integración Sociourbana, proyectos de obras tempranas, estamos desarrollando proyectos también para presentar en distintos lugares de equipamiento urbano, de pavimentos, de desagües, es decir, como que en la medida que, como ya se dijo en varios de estos paneles, las políticas y la voluntad política acompañe a la economía popular y a las cooperativas y a las organizaciones sociales, estas cosas son posibles
y dan buenos resultados y abordan la vivienda y el hábitat, eso, desde un anclaje en el territorio y de un montón de factores que son los que aparecen cuando uno entra en una vivienda a trabajar. Como desafío, hoy día la cooperativa tiene casi 200 trabajadores, es una de las principales fuentes de un empleo en el barrio. Las otras son curtiembres, por ejemplo, para mostrar una diferencia, una cooperativa que hace viviendas y construye hábitat con otras empresas vinculadas a la contaminación del riachuelo. Después, también, además de dar un empleo formalizado, de profesionalizarse en ese empleo, desde las áreas técnicas, yo soy ingeniera y coordino el equipo de compras, de arquitectura, ingeniería, y un poco la administración de las obras, pero también hicimos capacitaciones o articulamos para poder conseguir capacitaciones en oficios para los compañeros que trabajan en obra, y cuando no conseguimos la articulación, autogestionamos esas capacitaciones también, hicimos de electricidad, de plomería, de termotanques solares, de albañilería para mujeres y diversidades, distintas aristas que fue tomando. Bueno, y eso, recalcar que todo eso es de la mano de espacios que desde el Estado valoran el trabajo de las organizaciones sociales en el territorio, lo apoyan y lo acompañan. En este caso, compartimos con la Subsecretaría de Hábitat la experiencia particular de Casa Propia. En esta breve ruta de trabajo, la forma que encontramos fue un primer momento a cargo del municipio, realizar los relevamientos de las familias y hacer un anteproyecto. En una segunda etapa, el equipo de la cooperativa vuelve a visitar a esas familias, les vuelve a hacer una encuesta, releva las obras y construcciones existentes en el lote y rediseña el proyecto. Y acá es donde empieza un momento que es compartido entre la municipalidad, la cooperativa y los vecinos beneficiarios, que son una serie de reuniones en el obrador de la cooperativa o en las casas de las familias, para poder seguir indagando un poco en cómo están compuestas las familias, que por lo general son más de un grupo familiar por lote, en cómo usan la vivienda y el espacio disponible, si tienen un local comercial, si lo usan para esparcimiento, en dónde duermen, dónde cocinan, en qué horarios habitan la vivienda. Bueno, y también si existe algún problema de salud, a qué centros comunitarios acuden, a qué hospitales, a qué saitas, si hay algún problema de adicción. Hemos también detectado casos de abusos intrafamiliares y ver la posibilidad desde cómo armamos un proyecto de vivienda para tratar por ahí de individualizar distintos grupos de adultos y de familias. Bueno, un proceso bastante largo que consiste en estas reuniones iniciales donde se socializa el proyecto con la familia, con el área también de arquitectura y social del municipio, y donde, bueno, las tres patas que van a intervenir se ponen de acuerdo para empezar a ejecutar ese proyecto. Y después algo que implementamos este último año en la ejecución de Casa Propia fue un acompañamiento durante la obra, no solo este relevamiento y visita inicial, que es un poco necesario por una cuestión, digo, de diseño arquitectónico. Necesito ir al terreno, ver cuánto mide, qué hay, qué no hay, dónde implanto la vivienda, al margen de todos los componentes que también conté. Pero agregamos como el acompañamiento durante la obra a cómo se está organizando esa familia, cómo ve, qué expectativas tiene, cómo le resultó, cómo se lleva con las cuadrillas de trabajo que están yendo todos los días a su vivienda. Y hacer estos encuentros no individualizados, sino entre todas las familias que al momento o tienen una vivienda entregada o van a empezar a trabajar en su casa o están en el proceso de obra, en parte porque como la cooperativa se crea a partir de una organización social y comunitaria, creemos en eso, en que hay que construir comunidad y que para eso es necesario que los vecinos que son de un mismo barrio se encuentren y dialoguen y compartan sus experiencias y conozcan también que estos proyectos existen y llegan a ellos porque hay una voluntad política de hacerlo y porque hay una organización barrial que
que se dispone también a ejecutarlos con profesionalismo y asumiendo los desafíos que esto implica. Bueno, creo que eso para cerrar, de dónde venimos, en qué creemos y por eso hacia dónde vamos y cómo ejecutamos los proyectos que ejecutamos.